¿Cuáles son las señales de que una persona no es tan inteligente? Pensar que hablar más alto es ganar una discusión. Correcto. Se niegan a ser humildes o a admitir que pueden estar equivocados. O, añadiendo a esto, cuando ven el admitir que estabas equivocado como un signo de debilidad. Un tipo me empezó a echar la bronca porque me había equivocado en una información sin importancia. Me corrigió y le dije que sí, que tenía razón, que supongo que me había equivocado en la información, pero que ahora lo sabía para la próxima vez. Y dijo que me estaba cerrando, y alguna otra miauda extraña de gente que se cree un macho alfa. No hombre, yo estaba equivocado, tenías razón, toma la victoria amigo. Nunca he tenido a alguien que consideraría inteligente que me dijera lo listo que es. Cero autoconciencia. Creo que sabría si tuviera cero autoconciencia. Falta de curiosidad por el mundo o por otras personas. En mi opinión, lo que más delata es la falta de curiosidad. El ciudadano promedio puede aprender mucho, pero tiene que querer hacerlo. Hacen afirmaciones absolutas que no son absolutas. Es esto. Casi nada es absoluto, y es increíblemente irritante que la gente piense así. Absolutamente. Las personas poco inteligentes suelen culpar a los demás y nunca aceptan responsabilidades. Conozco a algunos narcisistas extremadamente inteligentes que culpan a los demás y nunca aceptan la responsabilidad. Sigo aprendiendo a los 84 años. Para mí, esa es la única manera de vivir. Siempre es culpa de los demás, nunca de ellos. Cuando confunden conocimiento, inteligencia y sabiduría, conocimiento, información que se conoce, inteligencia, cómo aplicar dicha información y la experiencia valiosa obtenida al hacerlo, sabiduría, comprensión de cuándo y cómo aplicar dicha información, experiencia. Crueldad. Busca a los que son odiosos, iracundos, rencorosos, combativos. La ignorancia engendra ira, porque cuando son demasiado estúpidos para entender el mundo que les rodea arremeten contra él. Exactamente, la falta de empatía es también falta de inteligencia. Repiten como loros los titulares sin saber lo que dice el artículo. Decir mucho más de lo que escuchan. Personas que se esfuerzan demasiado por parecer inteligentes. Probablemente no sea cierto sin ambigüedades, pero a veces puedes distinguir a una persona inteligente simplemente por su comportamiento. Totalmente. Uno de mis tipos favoritos de personas son los que aprenden unas cuantas palabras importantes y se creen genios. Presumen de no haber abierto un libro desde la secundaria. Cuentan repetidamente historias en las que ganaron o tuvieron la razón sobre alguien. Se enfadan cuando se cuestionan sus ideas, porque pensar que no siempre tienen razón les hiere el ego. Rechazan social o profesionalmente a las personas que realmente son inteligentes. Usar feminista o liberal como insulto. Son antivacunas. Hablan frecuentemente de desintoxicación, o creen mucho en la religión. Leí una vez que las personas por debajo de la media hablan de otras personas, las personas medias hablan de cosas y acontecimientos, mientras que las personas inteligentes hablan de ideas. Nunca me ha gustado ese dicho. Hay un momento y un lugar para todas esas discusiones. Creen que ciertas palabras son conjuros que, una vez dichos, ganan automáticamente la discusión. Un par de ejemplos corrientes son acusar a alguien de violar los límites o más recientemente de hacer gaslighting. Otro fuerte indicador de falta de inteligencia es la suposición / creencia de que existe una solución simple y fácil para cualquier cuestión o problema persistente. Si fuera simple o fácil, se habría resuelto hace mucho tiempo. Cuando no hacen suficientes preguntas. Cuando alguien hace esta pregunta, siempre veo muchas respuestas que son más un juicio sobre el carácter de las personas que sobre su inteligencia. Conozco tanto a gente muy inteligente como a gente no tan inteligente a la que le gusta oírse hablar demasiado. Para mí, la verdadera respuesta radica en cuántas capas de complejidad alguien puede retener y procesar simultáneamente cuando le estás explicando un concepto o una tarea. Con algunas personas les digo algo que a mí me parece bastante sencillo, por poner un ejemplo extremo. Quizás sea algo del estilo de: oye, me voy a ir dentro de una hora. La reunión de antes se alargó un poco. Puedo recoger la comida por el camino, ya que la tengo al lado. Suelen tardar unos 10 minutos, así que no la pidas todavía o se enfriará. Quiero el burrito con pollo y él quiere uno con filete y sin arroz. Creo que la mayoría de la gente podría tomar esa información y establecer todo lo que necesita saber para pedir la comida a la hora correcta, pero alguien con poca inteligencia legítimamente no puede procesar toda esa información a la vez. Si les dices específicamente la lista de productos que deben pedir y a qué hora pueden hacerlo, pero no pueden procesar toda esa información y llegar a esa conclusión por sí mismos. Esto es más o menos análogo a la ventana contextual en el mundo de la IA.
Un signo de inteligencia es ser capaz de simplificar la información en los resúmenes necesarios. El hecho de que hayas necesitado tantas palabras para explicar un simple pedido de comida no indica falta de inteligencia en las personas que intentan interpretar tu ensalada de palabras. Lo primero que pensé fue en algún tipo de autoconciencia. Por ejemplo, cuando la gente ve claramente que estás entrando en una tienda pero se quedan parados bloqueando la entrada. Amigo, estás en el peor sitio posible, sal de la tienda o hazte un metro a un lado. Y cuando pasas a su lado, siguen ahí como si no supieran lo que ha pasado. Como si pensaran, porque ese tipo ha tenido que pasar a mi lado. Aunque no entiendas las señales sociales, deberías ser capaz de darte cuenta de cosas así, si tienes un cerebro que funciona. Otra forma de ver la inteligencia es ser capaz de resolver problemas sin conocer toda la información. Algo parecido a las matrices de Raven que se utilizan en los tests de inteligencia. Pero esos tests bien podrían ser divertidos rompecabezas de Sudoku para mí, así que no lo sé. Se creen todo lo que ven en las redes sociales, incluso cosas que son obviamente falsas, como la gente que piensa que tocar los recibos de compra te hace impotente. Dejan los carritos de la compra en todas partes menos en el lugar designado. Eso es pereza y egoísmo, no falta de inteligencia. Convertir algo que no es político en una declaración política. Los expertos hacen todo lo posible por explicarte los límites de sus conocimientos. Y suelen dar muchos matices y contexto. Los idiotas no paran de hablar de lo listos que son y exageran sus conocimientos, a menudo con más absolutos, pero se quedan anchos cuando se les plantea algo fuera de sus ideas preconcebidas. Susceptibilidad a la fe ciega. Creen que la Tierra es plana. Asumir que otros no son inteligentes porque no están dispuestos a participar en cosas como juegos de intimidación y humillación. Asumir que porque alguien no está dispuesto a seguir el ritmo de payasadas de Internet debe ser estúpido. Asumir que porque te diriges a ellos y eligen no responder, son tontos. He descubierto que, a menudo, el que decide no responder está siendo misericordioso. Impermeable a los hechos que no apoyan su punto de vista. Esta pregunta es interesante, así que disculpas por mi post largo. Soy autista y esto es solo la superficie de uno de mis intereses. ¿No es una pregunta difícil de responder? La idea de inteligencia es un poco complicada. En general, hay muchas cosas que hacen evidente que alguien no es inteligente, pero la mayoría de esas cosas solo se pueden aplicar a personas que podríamos considerar normales, medias. Muchas de esas cosas no se pueden aplicar a personas que sufren algún tipo de trastorno o condición del desarrollo. La verdadera cuestión no es si alguien es inteligente o no, sino qué tipo de inteligencia tiene, o no tiene. Las personas pueden ser inteligentes de maneras completamente diferentes, y eso es una parte importante de la cuestión. Por ejemplo, una persona puede no ser inteligente en los libros, pero sí en la calle. Depende de lo que consideres más valioso de quien digas que es más inteligente. ¿Qué cosas hacen que uno sea más inteligente que otro? En realidad, es mucho más fácil distinguir los rasgos de las personas que tienen un alto nivel de inteligencia porque proceden de un entorno diferente. Las personas con una inteligencia excepcional hacen lo siguiente. Admiten directamente que no están seguros al 100% de algo en medio de una conversación. En lugar de actuar como si lo supieran todo, serán sinceros cuando digan que lo que dicen es solo una teoría o que están haciendo una conjetura, basando su afirmación en sus conocimientos actuales. Y si llegan a comprobar los hechos en tiempo real, eso está ya en otro nivel. Antes de hacer su declaración, te harán saber que en ese momento comprobarán los hechos para demostrar que tienen razón o para corregirse, y asegurarse de que todo el mundo conoce los hechos reales. ¿Por qué la hace inteligente? Les importa más la verdad que parecer listos. Eso es raro. Y, sinceramente, eso es lo que hace que merezca la pena escucharles, y te hace saber que son buscadores de conocimientos que sean verdaderos. Son un recurso fiable, ya que casi todo lo que les oigas decir va a ser verificado. Solo esas dos cosas, signos importantes de una inteligencia superior a la media. Pero también demuestran que la persona tiene humildad, respeto por los demás y, en general, una buena conciencia social. Las personas así saben mantener una conversación y relacionarse con la gente de una forma que les hace destacar. Y lo más probable es que sean inteligentes en más de un sentido. Sin embargo, es probable que tengan algún tipo de déficit importante en sus conocimientos. Por lo general, en cosas básicas pero necesarias, como don de gentes, matemáticas, gramática, ortografía o historia. La gente malinterpretará el déficit y asumirá que la persona tiene poca inteligencia, pero normalmente se equivocan bastante. Ni siquiera he tocado el tema de las personas con un alto nivel de inteligencia que proceden de entornos pobres, marginales o tercermundistas. Y aquí una pregunta para usted.
¿Cómo se puede saber que alguien tiene una inteligencia elevada si esa persona no pudo recibir una educación constante durante su infancia y su juventud? Significa que no han podido ir a la escuela durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo en su juventud como para adquirir ciertos conocimientos que son habituales en los estadounidenses. Si esa persona, aún teniendo que experimentar barreras a la educación, y haberse convertido en algún tipo de inculto, era en realidad, biológicamente de alta inteligencia, ¿cómo se podría saber? Tómate tu tiempo para pensarlo de verdad. Si conoces a alguien que reúna las cualidades que piensas, tenlo cerca. Depende de cómo definas inteligencia. Si no sabes reconocer patrones, cometerás errores similares una y otra vez. Si se te da mal el pensamiento lineal, te costará identificar la causa y el efecto, y creerás que las cosas ocurren al azar sin motivo. Si no eres curioso, puedes quedarte atrás en la curva de aprendizaje, y descubrir que otras personas de tu edad saben más del mundo que tú. ¿Qué delata a alguien poco inteligente? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.